3 años de pandemia. El viernes 27 de febrero de 2020 se anunciaba por parte de las autoridades de salud en México el primer caso de COVID-19 en un hombre de 35 años de la Ciudad de México, internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. A partir de ese momento, la preocupación y la necesidad de información que ayudará a orientar a las personas respecto al tamaño de la amenaza de ese nuevo virus, qué hacer y qué no hacer, ocuparon cada uno de los hogares en México. La conferencia informativa de todas las tardes era el referente en el cual las personas centraban su actividad y su nivel de tranquilidad o preocupación. Empezamos a ver un crecimiento geométrico de casos de manera muy acelerada, como habitualmente sucede con enfermedades que se transmiten a través del aire. Y así, en abril 30 del 2020, México reportaba 19.224 casos con 1.859 muertes, lo que significaba una mortalidad del 9.67%. La primera medida que se implementó en México fue el aislamiento. Se recomendó la frase "quédate en casa". Poco tiempo después, el cubrebocas. Una medida que para influenza ha demostrado muy poca utilidad, resultó ser una de las pocas herramientas a nuestro alcance para disminuir la velocidad a la que se expandió a la amenaza de la pandemia COVID-19. Se recomendó la utilización del cubrebocas en espacios cerrados, en el transporte público, en las oficinas, en las escuelas. Recordemos que los principales sitios en donde este tipo de enfermedades transmitidas por el aire producen más infecciones son el hogar, el transporte público, las oficinas y las escuelas. Se suspendieron las clases en las aulas y se restringieron los tiempos de trabajo en las oficinas. Esto de alguna manera disminuyó la concentración de personas en 3 de los sitios en donde se transmite una enfermedad de vías aéreas superiores que viaja por el aire. La pandemia sorprendió a México con una población con un porcentaje de casi el 70% de personas viviendo con sobrepeso u obesidad. Este fue el terreno fértil para que algunas de estas personas con sistema inmunológico ineficiente tuvieran cuadros graves, requirieran hospitalización y algunas de estas personas murieran. El sistema inmunológico y su capacidad de responder ante una infección es débil al tener sobrepeso, y si de manera adicional las personas tienen una enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedad tiroidea, fuman y otras enfermedades, la respuesta inmune se deteriora aún más. El impacto de los alimentos refinados e industrializados en México, los cuales han ido sustituyendo la dieta tradicional mexicana de frutas, legumbres y verduras frescas, de granos y leguminosas con alto contenido proteico como habas y frijoles, han causado la crisis de obesidad y sobrepeso en México. De manera adicional, las actividades al aire libre como caminar se han visto también restringidas por el nivel de violencia y criminalidad en una gran cantidad de ciudades, por lo menos en los últimos 25 años. La pandemia COVID-19 tomó mal parado al estado de salud de gran parte de las personas en México. Los prestadores de servicios de salud están en este estado de precaria salud y al ser expuestos a una población infectada, presentaron de los más altos índices de enfermedad grave y muerte en el mundo. Por definición, las unidades COVID creadas en México concentraban a pacientes COVID. Sin embargo, todas las personas trabajadoras de la salud estábamos expuestos a SARS-CoV-2 y quienes trabajaban cerca de la boca estaban aún más en riesgo, como lo son dentistas y especialistas en anestesia. Por ello, vimos un elevado número de casos y fallecimientos en esos grupos de profesionales. No vacunar a todas las personas prestadoras de servicios de salud fue sin duda
un desacierto. México, por otra parte, fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud por el proceso de reconversión hospitalaria, lo cual evitó que enfermaran de gravedad o murieran muchas más personas. En septiembre de 2020, de manera muy temprana, con la estratégica intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su equipo, se iniciaron acercamientos con diversos países productores de vacunas que estaban desarrollando vacunas COVID. Y por ello, Chile, que hizo lo mismo, y México, fueron quienes encabezaron las campañas de vacunación y la población vacunada del mismo modo que lo hizo Cuba, quien investigó y desarrolló sus propias vacunas en su territorio. La población en México fue víctima de una campaña de desinformación relacionada con la calidad, eficacia, efectividad y eficiencia de las vacunas, con la falsa idea de que la Organización Mundial de la Salud era el filtro de calidad de las vacunas. Y aún peor, que esto se veía al Centro de Control de Enfermedades, el CDC, en Atlanta, como el único referente y el más valioso. Hemos aprendido, al paso de los meses, que las voces agoreras del desastre por usar vacunas chinas, rusas, cubanas y otras más hablaban de prejuicios económicos, culturales o incluso raciales, pero no hablaban de ciencia. Estos 3 años han sido de una constante e intensa enseñanza para todos. La ciencia médica, muchas veces desarrollada y ensayada detrás de las paredes, lo ha hecho en una casa de cristal, en donde todo mundo observa, pero no todo mundo entiende. Y es la obligación de quienes hemos decidido ser educadores para la salud, respetar las fronteras de la ciencia y no contaminarnos de ideología, de política o de intereses personales o económicos. Muy saludable sería que todos los que hacemos declaraciones en público y en medios de comunicación hiciéramos públicos nuestros conflictos de interés y con qué laboratorios hemos trabajado, si acaso lo hemos hecho, quiénes nos han pagado viajes, quiénes nos mandan regalos. Y así veríamos que los sesgos de muchas personas están obscurecidos por la ambición y el interés económico. Se han puesto en evidencia y todas y todos ustedes podrían poner nombres sobre la mesa sin ninguna dificultad. Muchas gracias.